Si solo actúa la fuerza gravitatoria, allá. Ecuaciones horarias de movimiento y gráficos correspondientes. Ecuación de la trayectoria. Velocidad cuando llega al suelo. Tiempo y coordenadas de la altura máxima. Dirección del movimiento cuando hace impacto en un blanco a 150 metros de altura. En qué intervalo frena y acelera. Y la distancia horizontal máxima del proyectil. Bien, si se fijan en la guía que ustedes tienen, hay dos puntos que acá no están, que son el F y el G, que sería el radio de curvatura mínimo en la trayectoria, y la aceleración tangencial y centrípeta y radio de curvatura a los 3 y 6 segundos. Para hacer esos dos puntos hay que ver lo que es movimiento circular, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en las clases siguientes, después van a poder hacerlo. Y el último punto, que dice resolver los ítems A y C, suponiendo que el proyectil tiene una aceleración horizontal de 2 metros por segundo cuadrado y ese tampoco es necesario que lo hagan, ¿sí? Bien. Vamos a arrancar entonces con la resolución de este ejercicio. Lo primero que nos pide el punto A son las ecuaciones horarias de movimiento. Vamos a poner los datos del problema, ¿sí? Que nos dice que parte de una posición inicial en Y de 45 metros, la posición inicial en X es 0 metros, la velocidad inicial es 100 metros por segundo, el ángulo es 30 grados y la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Bien, como es un tiro oblicuo, vamos a proceder a calcular las dos componentes de la velocidad, ¿sí? Una componente en X, que va a ser constante, y una componente en Y, que va a ser variable. La componente en X la vamos a sacar como el módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Eso nos va a dar un valor de 86,6 metros por segundo. La velocidad en Y la vamos a sacar con la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿sí? Eso nos va a dar una velocidad inicial en Y de 50 metros por segundo. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a escribir las ecuaciones que van a ser válidas. Por un lado, en el eje X, que si recordamos tiene un movimiento rectilíneo uniforme, y por otro lado, en el eje Y, que va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En X, entonces, al ser un MRU, la aceleración es nula. La velocidad es directamente 86,6 metros por segundo, que se va a mantener constante, ¿sí? En todo el movimiento. Y la posición, como parte de una posición inicial que es 0, va a ser directamente esta velocidad por el tiempo. En el eje Y, recordemos que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? La aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que en nuestro sistema de referencia nos queda negativa. La velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y, que la calculamos acá, menos la aceleración por el tiempo. Y la posición en Y va a ser la posición inicial en Y, que nos la ha dado el problema, más la velocidad por el tiempo, menos un medio por la aceleración por el tiempo cuadrado. Un medio por la aceleración nos da menos 4,9. Entonces agarramos esta ecuación de posición en el eje X y vamos a despejar el tiempo, como dicen Javier y Enzo. ¿Sí? Ponemos la posición en X, siempre fíjense que Muy bien, Lucía. Les dejé las dos. Y ahí despejamos el tiempo, ¿sí? Que va a ser la posición en X sobre la velocidad inicial en X, que sabemos que es siempre la misma. Exactamente, este tiempo lo vamos a reemplazar en la posición en Y, ¿sí? Acá tenemos la ecuación de posición en Y, y este tiempo lo vamos a poner acá, donde dice t y en t cuadrado. Si quieren no pierdan tiempo ir anotando, miren y después seguramente igual lo subamos, eso no se preocupen. Aparte si entienden el procedimiento después lo van a poder hacer ustedes, así que no hay problema. Fíjense que donde va t pusimos lo que despejamos acá, ¿sí? Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es resolver. O sea, fíjense que acá tenemos 50 dividido este valor de acá, y por otro lado menos 4,9 dividido este cuadrado de acá abajo. Eso nos va a quedar 0,58 por ese x en este caso, y acá, bueno, menos 6,5 por esa a la menos 4. Fíjense la particularidad que tiene la ecuación de trayectoria, como decía Andrés. O sea, la ecuación de trayectoria va a ser la posición en Y respecto de la posición en X, ¿sí? Y fíjense que no necesitan acordarse de memoria las ecuaciones que vimos ayer. Solamente con despejar el tiempo de la posición en X y reemplazarlo en la posición en Y, ya tenemos la ecuación de la trayectoria. Entonces, como dice Enzo, la posición en Y la igualamos a 0, ¿sí? ¿Y esto qué nos queda? Nos queda una cuadrática. Vamos a aplicar resolvente, ¿sí?
Recuerden, el término A, menos 4,9, término B, 50, y el término C, 45. Y despejamos dos tiempos. Uno negativo, que en este caso no tiene sentido físico, y un tiempo T2, ¿sí? Calculamos la velocidad en I, entonces, que nos va a dar menos 58,3 metros por segundo. Y recuerden que la velocidad en X es constante, ¿sí? Es siempre la misma. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos está pidiendo la velocidad cuando llega al suelo, es decir, el módulo de la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el módulo de la velocidad con las dos componentes, la componente en Y y la componente en X, ¿sí? Recuerden que siempre la velocidad va a ser en este caso un vector, va a tener dos componentes, la componente en Y y la componente en X. Entonces el módulo acá nos da 104,39 metros por segundo. Y también sacamos la dirección, ¿sí? Dividimos la velocidad en Y respecto a la velocidad en X, arco tangente, y nos da un cierto ángulo. Esto es similar a cuando calculábamos con vectores, porque básicamente es un vector. Entonces nos va a quedar, por un lado, la velocidad, ¿sí? Expresada como vector, el módulo de la velocidad y el ángulo, ¿sí? Que sería la dirección. Bien, como dijeron, entonces, de la fórmula de la velocidad en I, la igualamos a 0, ¿sí? Y de ahí podemos despejar el tiempo que nos da directamente, 5,1 segundos. Bien, reemplazamos entonces ese tiempo, por un lado, la posición en X, ¿sí? Y por otro lado, como dijeron ustedes, la posición en Y. ¿Sí? Esto es sencillo, ponemos el tiempo acá y acá. Y calculamos los dos valores, ¿sí? Una posición en X y una posición en Y. Después la altura máxima va a tener su coordenada en X, ¿sí? Y su coordenada en Y. El E nos pide la dirección del movimiento cuando hace impacto en un blanco a 150 metros de altura. Vamos a ver un poco lo que calculamos hasta ahora y también lo que les mencionó Nacho recién. Vemos entonces que tenemos un gráfico, fíjense que es de posición, acá me faltó ponerla ahí, posición en Y, en función del tiempo, ¿sí? No estamos graficando la ecuación de la trayectoria, esto es posición en Y respecto del tiempo. Fíjense que nosotros calculamos que a los 11 segundos llegaba, ¿sí? A la posición 0. Y a los 5,1 segundos teníamos la altura máxima, que la calculamos recién, que era 172,5. Recuerden que el móvil partió de 45 metros con una cierta velocidad inicial. Y ahora nos está pidiendo la dirección del movimiento cuando hace impacto en un blanco a 150 metros de altura, es decir, a este nivel. Fíjense lo que le mencionaba Nacho recién. El móvil parte con una cierta velocidad, ¿sí? Mientras va subiendo, ¿qué pasa? La velocidad tiene un signo positivo, pero la aceleración de la gravedad es negativa. Entonces lo va frenando, ¿sí? La velocidad en I va disminuyendo hasta la altura máxima, donde se hace 0. Después, la velocidad empieza a ser negativa. Como la aceleración es negativa, acelera, ¿sí? Hasta que cae. Bien, entonces vamos a proceder con calcular qué pasa cuando impacta en un blanco a 150 metros de altura. De la posición en I, ¿qué vamos a hacer? La vamos a igualar a lo que nos está diciendo, 150 metros. De ahí vamos a despejar, ¿sí? Igualamos a 0, y de vuelta aplicamos resolvente. Eso nos va a dar dos tiempos, ¿sí? Ahora fíjense que estos dos tiempos son positivos. ¿Y qué tiempos serían? En realidad los dos son válidos. El tema es que hay un tiempo, del de 2,96, ¿cuál de estos dos tiempos va a ser? El primero. Bien. El O primero. sea, El primero. Serían los tiempos que va y vuelve. claro, la partícula hace impacto dos veces en 150, si lo pensáramos. O sea, porque pasa cuando sube acá, en este tiempo, y cuando baja, en este tiempo. ¿Se ve? Vamos a calcular entonces la velocidad en I. Con este tiempo nos da este valor. Y la velocidad en X, recuerden que es siempre la misma, ¿sí? Constante en todo el movimiento. De vuelta, calculamos el módulo. Nos da 89 metros por segundo. Y el ángulo, la dirección, que nos da 13 grados. Ahora fíjense qué sucede. O sea, tenemos un módulo de la velocidad, pero yo fíjense que marqué dos ángulos. ¿Por qué marqué dos ángulos? Tenemos un ángulo de 13 grados, que es este, cuando está subiendo,
que como si se fijan, tiene velocidad positiva y velocidad positiva, entonces está en el primer cuadrante. Y tenemos un ángulo cuando está bajando, que tiene velocidad negativa, ¿sí? Pero la de x sigue siendo positiva, entonces está en el cuarto cuadrante. Acá les pusimos la velocidad, ¿sí? El módulo, y el ángulo que marca las dos direcciones. Agarramos la fórmula de posición en x, ¿sí? Y la vamos a multiplicar por el tiempo 11 segundos, ¿sí? Nos va a dar una posición o un alcance máximo, la distancia horizontal máxima en 952,6 metros.